Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Por favor, tomen asiento. Para mí es una bendición y un regalo del cielo estar con ustedes esta mañana. Y quisiera compartir la palabra del Señor. Durante el mes de octubre vamos a estar en una gira en varios estados, en los Estados Unidos. Hace muchos años, dentro de los planes y propósitos perfectos de Dios, servimos a Dios en Londres con mi esposa, con mi familia. Allí teníamos gente que vivía en lugares muy remotos y empezamos a hacer un pequeño audio para enviárselos, como para acompañarlos, para que estuvieran en contacto. Regresamos a Colombia hace 4 años y ya llevaba varios años haciendo un devocional y dije, pues hay que seguirlo haciendo, no hay que parar. Y eso sucedió hace 4 años que regresamos a Colombia y fue un tiempo hermoso. Hoy ese devocional le da la vuelta al mundo. Cuando yo empecé a hacer este devocional, ya le dije, en los planes perfectos de Dios estaba, porque nunca pensé que un mensaje iba a llegar a tantas vidas, a tantos corazones, a sanar, a transformar, a restaurar, a llevar vida. En tiempo de pandemia fue algo espectacular, porque teníamos la oportunidad de acompañar a muchos cristianos, a muchos. Ahora, cuando la gente pregunta cuál ha sido el éxito de ese devocional, pues ha sido uno solo, y es enseñar la palabra de Dios. No es otra cosa. O sea, no es un devocional para motivar a nadie ni para tener contento a nadie, es un devocional para enseñar la Biblia. Y como la palabra de Dios no vuelve vacía, y como Dios y su palabra van donde quiera que Dios quiere que vaya, entonces así Dios nos ha regalado un hermoso ministerio. Y hoy, como les digo, podemos compartir ese ministerio a muchas partes, a muchos lugares. Hoy nos esperan en muchos sitios para ir, y sobre todo cada día nos llaman más personas diciendo, hoy soy parte de una iglesia, Dios me ha dado la gracia de pertenecer a la familia de Dios, y esto ha sido pues un regalo hermoso, hermoso. Fruto de eso, pues en los devocionales cada mañana yo comparto por series, y vamos llevando series. El devocional es de lunes a viernes, y lo difundimos y con una disciplina espiritual que ya les voy a ir contando en la medida en que desarrolle el tema. Fruto de esto, lo último que estamos compartiendo es una serie que se llama Siendo verdaderos hijos de Dios. Y si uno va a la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, podríamos decir que en sus 5 capítulos está 100% contenida para hablarle a un verdadero hijo de Dios. Hay algo que dice el mensaje de Juan a las iglesias, repitiendo algo que tiene que ser muy claro para nosotros, y es: el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo no sé, a veces hay algo que a mí me preocupa mucho como pastor. Yo pensé que la pandemia iba a ser un tiempo en el que muchos cristianos iban a entender su realidad, iban a comprobar su estado espiritual. Porque si hay algo que a mí como pastor me preocupa, es la religiosidad con la que se vive el cristianismo. ¿Quién lo iba a pensar? A muchos Dios nos rescató del mundo religioso, y lo que menos pensábamos era que llegar a la iglesia cristiana representa el mismo riesgo. Es exactamente el mismo. Porque es muy fácil terminar viniendo a un lugar cada 8 días a cumplir. Es demasiado fácil, yo me lo encuentro todos los días. Mujeres que me dicen, mi esposo es un gran hombre de Dios, no pierde nada en la iglesia, absolutamente nada, pero en su forma de ser es el mismo ser humano de siempre, lleno de rabia, de malas palabras, de muchas cosas. Y eso se llama religiosidad. Porque realmente el impacto del evangelio, donde tiene que llegar, es al carácter. Acuérdese que el gran propósito con que Dios nos hizo no es ni predicar, ni enseñar, ni hacer discípulos. Están dentro de las actividades del Hijo de Dios, pero la gran tarea es ser como Él, es tener su carácter, es llegar a su estatura. Eso es, y ahí es donde realmente yo doy el examen. Y la pandemia entró a revelar una iglesia dormida, distraída,
entretenida, enredada en las cosas de este mundo, completamente. Y yo dije, oh, gloria a Dios. Es más, le he hecho una pregunta a la iglesia. Le hago una pregunta a la iglesia esta mañana. Si no hubiera venido la pandemia, sino que hubiera venido el Señor, yo me hago una pregunta: ¿cuántos cristianos se habrían quedado? Y ahora viene un punto clave, y es, mi querida familia, ¿quién es un verdadero hijo de Dios? Porque si de algo estoy seguro yo es que ninguno que sea un verdadero hijo de Dios va a dejar de ir a estar en las moradas con su Padre y a estar ante el tribunal de Cristo. Pero para mí el secreto está aquí. Y por eso quiero empezar con este texto de la Escritura en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si yo les hago un pequeño recorrido con algunos versos de la Biblia, por ejemplo, Éxodo capítulo 13, dice: Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y en esta travesía, en este recorrido, en esta peregrinación, tanto de día y de noche, el Dios de luz fue luz para su pueblo, fue guía para su pueblo, fue la persona que los sacó y la misma que los llevó y los introdujo. De igual manera, si sigo leyendo, cuando Dios se revela a Moisés y a su pueblo en el monte Sinaí, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y después que hubo hablado con Dios, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí su piel y la de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse. Y Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó que todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que les era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían la piel de su rostro que era resplandeciente, y volvía Moisés a poner su velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Porque el que está con Dios y el que tiene a Dios y el que vive en Dios está lleno de la luz de Dios en su diario vivir, en su diario caminar. No necesita hablar, decir nada, porque su propia vida, su propia fe y su propio testimonio lo llevan a eso. La Biblia da testimonio de que Dios no trae luz, no viene a darnos luz. Dios es luz, que guarden los mandamientos sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará lo bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ningunas. Póngale cuidado. Quiero hacer un ejercicio. Ya voy a llegar. Pero solamente quiero que repasemos la Biblia y miremos la palabra de Dios. Porque es muy fácil cuando se anda en tinieblas que terminemos embolatados. ¿Y sabe qué es lo peor de las tinieblas? Que llega un momento donde usted ni siquiera sabe dónde está metido, ni qué está haciendo, ni qué está pasando, porque las tinieblas envuelven, distraen. Las tinieblas hacen que los seres humanos se pierdan y piensan que están bien, piensan que van bien. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y Juan 1:9 dice: aquella luz, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Póngale cuidado, termino con este versículo para hacer el ejercicio que voy a hacer.
Juan 12:36 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿No han notado ustedes algo? Que siempre que la Biblia habla en el contexto de la profecía bíblica, siempre dice: estad atentos, no durmáis, velad. Siempre en el contexto de la profecía bíblica, el Señor invita a su pueblo ¿a qué? A estar atento, a no dormir, a velar. ¿Por qué? Piense en esos escenarios. Piense en una persona con sueño. Piense en una persona cuando vive en medio de la oscuridad y de las tinieblas. O sea, cuando yo pienso en dormir, dormir es un sinónimo de descansar, de relajarse. Pero ¿qué pasa cuando dormir me produce demasiado descanso y demasiado relajamiento? Y pierdo el ritmo, y pierdo la forma, y pierdo el estilo de vida. Oiga, qué tan difícil es construir una vida cristiana estable. Y vaya, tíresela en un momentico. Usted deja de orar unos días y vaya, vuelva a orar. Usted deja de ayunar y vaya, vuelva a ayunar. Y cuando uno menos piensa, dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello, y mis disciplinas espirituales quedaron en nada. Cuando menos piensa estamos fríos, estamos mal espiritualmente, estamos perdidos y embolatados. Entonces, ojo, dormir es bueno, dormir es necesario para el cuerpo. ¿Qué pasa cuando se duerme demasiado y se relaja demasiado? Ahora piense en el sueño. Si usted piensa en el estado del sueño como tal, obviamente es un estado como inconsciente del ser humano, ¿sí? Es un estado como de pesadez. Cuando uno está dormido, uno no atina a muchas cosas. De hecho, le dicen a uno que no se levante muy rápido de la cama porque se cae, se tropieza fácilmente. ¿Por qué? Porque el sueño produce un estado como de inconsciencia. Y también cuando la Biblia habla de oscuridad, en la oscuridad no se ve, en la oscuridad todo es confuso, en la oscuridad yo entro como a otro mundo. ¿No les ha tocado la noche? Yo me acuerdo un día como pastor hice un ejercicio medio loco, pero ese día tuve una experiencia. Teníamos varias iglesias en la ciudad. Yo le dije a ellos: vamos a hacer una vigilia y la vamos a hacer en varias iglesias y me van a dar la oportunidad de ir a cada iglesia. O sea, yo estuve predicando y viajando entre iglesia e iglesia durante toda la noche. En mi vida había experimentado, en el ejercicio espiritual que estábamos haciendo, el mundo de la noche. Uno a veces vive en una burbuja, uno a veces no se da cuenta la realidad en la que el mundo vive, el desenfreno en el que el mundo está, la pesadez del mundo. Cuando yo pienso en la oscuridad, hay algo que me impacta mucho, y se acuerdan de la oscuridad de las plagas de Egipto. Dice que era una oscuridad tal que casi se podía palpar. Imagínense qué barbaridad esas tinieblas. Ahora, ¿por qué hablo de dormir? ¿Por qué hablo de sueño? ¿Y por qué hablo de oscuridad? Porque otra vez, piensen en la profecía bíblica. ¿Se acuerdan de Pablo en Romanos 13? Pablo en Romanos 13 dice: hermanos, cada día está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, que cuando pensamos. Cada vez está más cerca. Yo cuando hablo de la profecía bíblica le digo a los cristianos yo no sé por qué están pensando que las profecías bíblicas se van a cumplir al final. Por Dios, las profecías bíblicas se están cumpliendo. Cuando uno hablaba de profecía hace 20 años y hablaba de la marca del 666, eso parecía lo más ridículo del mundo. Hoy hablar de una marca, hoy hablar de un sello, hoy hablar de un chip, hoy hablar de que nos reconocen dónde estamos, lo que compramos, lo que vendemos, dónde estamos, hacia dónde nos movemos, es lo más real del mundo. O sea, que no me vengan a decir que las profecías de la Biblia no se están cumpliendo, y no me vengan a decir, iglesia, que no estamos en los últimos tiempos y que es hora. Después de que Pablo dice, cada vez está más cerca nuestra salvación, que dice Pablo, entonces es hora de despertarnos del sueño. Es hora de que dejemos las obras de las tinieblas. Eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos capítulo 13. O sea que la relación entre dormir, sueño y oscuridad es una relación que tiene que ver con nuestro estado espiritual. Y por eso Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.
Y la única manera de permanecer en luz es permanecer con Dios, es permanecer en Dios. Acuérdese que los científicos dicen que la oscuridad como tal no existe, que la oscuridad no es otra cosa sino la ausencia de luz. Y cuando yo estoy en la luz de Dios y en la luz de su palabra, ahí es donde yo cada día soy confrontado. Ahora, si eso es así, entonces tengan mucho cuidado de esto. Porque hay una realidad espiritual en 2 de Corintios capítulo 4, que aquí es donde quería llegar con este tema de si Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, ¿por qué la iglesia se deja sumir en oscuridad? Porque es que nosotros creemos que es solo del mundo estar en oscuridad. No, Señor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay una realidad espiritual, y es que el príncipe de este siglo, el que gobierna este mundo, precisamente quiere sumir no solo a los incrédulos, sino a la iglesia en esa misma oscuridad, en ese mismo sueño, en ese mismo letargo, en ese mismo estado espiritual donde no reaccionamos, donde venimos y escuchamos la palabra de Dios, pero nos hacemos oidores olvidadizos, y donde no dejamos que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos sane, nos renueve, nos transforme y nos haga verdaderos hijos de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 36:9: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. El único que convence es el Espíritu Santo. No le podemos decir a nadie: usted es un pecador, usted está haciendo esto malo, porque el que está en la dureza de su corazón nunca lo entenderá, nunca, y se va a resistir a eso. Pero dice la Biblia que en tu luz veremos la luz. ¿Sabes? A veces la dureza de nuestro corazón es la que no deja. ¿Cuál es mi condición espiritual? ¿Cuál es su situación espiritual el día de hoy? Vaya a la luz. No se lo tiene que decir ni su pastor ni su hermano, ni se lo tiene que cantaletear su esposo o su esposa. La realidad espiritual lo encuentro en el Señor. Porque cuando yo me arrodillo, cuando yo me inclino, cuando yo entro a la presencia de Dios, es cuando yo reconozco mi realidad espiritual. Por eso yo no puedo ser sabio en mi propia opinión. Por eso no puedo simplemente ya decir: no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, y no me arrodillo. Yo estoy bien y no busco el alimento espiritual diario de la palabra del Señor cada día. Yo estoy bien. No, no puedo seguir siendo sabio en mi propia opinión. Claro que no. Jesús declaró. ¿Qué declaró Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me ama, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando uno mira hacia adentro, la introspección no es buena. Pero cuando uno llega a la luz de Dios, entonces entiende lo que dijo el salmista: examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Examíname, oh Dios, con tu lámpara, con tu luz, con tu amor y con tu gracia. Desnuda mi corazón. Porque cuando yo llego a la presencia de Dios, ahí está, ahí, en ese mismo instante, es cuando yo entiendo mi realidad, mi condición, y cuando Dios puede declarar sobre mi vida cosas importantes. Y aquí quiero llegar. Yo quisiera que a la luz de la Escritura evaluáramos dos cosas importantes. ¿Cómo hacemos que la luz de Dios mantenga al cristiano no solamente viviendo una realidad espiritual realista, sino cómo hacemos que ese mismo cristiano se convierta en una verdadera lumbrera? Porque el problema es que si yo estoy en tinieblas y soy luz, es como una contradicción. Porque si esta lámpara que debería estar arriba de la mesa está
debajo de la mesa, entonces esta lámpara no está haciendo absolutamente nada. Y si la sal no sirve para salar, y si la luz no sirve para alumbrar y para brillar, entonces ¿a qué está condenado este mundo? Si la iglesia no es una iglesia que es luz y que lleva salvación. ¿Qué esperanzas? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque alguien fue luz para nuestras vidas y porque alguien nos llevó la luz de Dios a nuestros corazones. Y entonces el mundo que está allá afuera esperando a que la iglesia reaccione. Dos cosas importantes les voy a decir. Mire, hablándoles acerca de nuestro devocional, alguien me dijo, porque de verdad empezamos a seguir el devocional y a hacerle rastro y lo perdimos completamente. Hay ciertas aplicaciones que nos permiten medir. En Facebook medimos unas cosas, en SoundCloud medimos otra, pero ese audio de WhatsApp, eso no lo mide nadie y se perdió el rastro. Porque este se lo envía a este, y este a la familia a este, y este de un país a otro, y este de un país al otro, y se perdió. Pero hay algo que empezamos a hacer en la medida en que empezamos a avanzar, y fue a enseñar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Entonces los testimonios que yo encontré es: pastor, ¿por qué aprendí en los audios en un año lo que no aprendí en mi iglesia en 10 años? Porque hay una esencia en la que el cristiano no se puede desviar ni apartar, y sobre todo hablando de la luz de Dios, y es su palabra. Y yo quisiera exponer dos cosas importantes aquí, y lo van a ver en su pantalla con varios pasajes de la Biblia. Yo quiero que mire esto. Si hay algo en lo que el cristiano tiene una tarea necesaria, vital e importante, es exponerse a la Biblia. Si usted no se expone a la Biblia, no va a pasar nada. Y aquí hay algo que a mí me preocupa enormemente, y es cristianos que no leen la Biblia. Y no es porque no quieran, ellos tienen la explicación perfecta. Pastor, trabajo todo el día, llego fundido, estoy muy cansado, y de verdad hasta cojo la Biblia y lo primero que me da es sueño, no entiendo nada. Y eso es preocupante, porque se supone que Pedro dijo que es la leche espiritual no adulterada, y es la única manera en que un cristiano que acaba de nacer de nuevo puede crecer y puede madurar. De ahí viene la religiosidad. La gente cree que la vida cristiana es cumplir ritos, ir a ciertas prácticas espirituales en su iglesia con otros hermanos, y ahí es donde el cristiano realmente ha perdido el examen. Si usted quiere traer la luz de Dios a su vida, déjeme decirle, no hay mejor luz que su palabra. Expóngase a la Biblia. Yo me acuerdo algo muy interesante que lo hablamos un día en una reunión de pastores, porque decíamos, porque a veces nos dejamos ir por las corrientes del mundo. Entonces alguien decía, pero es que por ejemplo en la iglesia hay mucha depresión, en la iglesia, y empezaron a mencionar los problemas de la iglesia. Entonces yo les decía, pero ¿cuál es el tema? Nosotros no podemos venir a que cada feligrés que viene y tiene un problema, entonces yo tengo que buscarle un versículo de la depresión, porque entonces vienen los bien intencionados que hacen las Biblias. ¿Ustedes no han visto las clases de Biblias que tenemos? Hay una Biblia que se llama Biblia de promesas, y es así que me preocupa. Yo no veo mala intención en los que la hacen, pero es que ahí está, Biblia de promesas. Entonces la gente va y busca entonces empezamos a buscar la Biblia a pedacitos, a retacitos, por versículos bonitos. ¿Queremos crecer o qué es lo que estamos buscando en la iglesia? Venimos a que Dios nos hable, venimos a crecer espiritualmente, venimos a estar en contacto con Dios, o qué es lo que estamos realmente buscando. Yo sé que la mayoría, todos llegamos aquí con una necesidad y queremos que Dios nos resuelva una necesidad, pero en el tiempo entendemos que esa necesidad es nada a nuestra entera necesidad de conocerlo a Él, de estar con Él, de crecer en Él, de avanzar en Él. Esa es la esencia. Entonces, vuelve y juega, mi hermano. Usted puede estar deprimido con un problema familiar, con un problema personal, con un problema financiero. Le voy a decir, expóngase a la Biblia. Y la Biblia es respuesta para 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas con diferente nombre, porque Dios es la esencia de esto. Entonces, la pregunta es, cuando vamos a la Biblia, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Cuando vamos a la presencia de Dios, qué triste, a mí me da mucha tristeza ver a los cristianos ir a la presencia. Vamos a orar, Señor, te pido. Vamos a orar, te pedimos.
como que no nos enseñaron sino una cosa de la oración. Nadie nos dijo que oración era tener comunión, era estar en la casa de Dios. A ver, yo hago una pregunta. Yo vengo a la casa de Dios, o yo estoy en mi cuarto, cierro la puerta de mi cuarto, me arrodillo 40 minutos, una hora, estoy en la presencia de Dios, le canto salmos, le leo salmos, porque para mí la experiencia más maravillosa de orar está en conocer al Dios de los salmos e invocarlo, invocar a ese Dios grande, maravilloso, poderoso, único, generoso. Y estoy en la casa de Dios, me levanto a los 40 minutos, a la hora, a las 2 horas. Yo pregunto, ¿será que si yo no le pedí algo a Dios, Dios no lo sabe? ¿Dios no lo conoce? ¿Dios no sabe mi corazón? ¿Será que olvidé algo de pedirle a Dios? ¿Quién dijo que pedir es simplemente ir a hacer una lista de mercado delante de Dios? Estar en la casa de Dios es estar en la casa de Dios. Ahí está el salmista diciendo: una cosa demando y esa quiero hacer, estar todos los días en tu casa. Cuán agradables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea tus atrios. Porque estar en la casa de Dios es la esencia. Entonces, iglesia, lo que hay que hacer es exponerse a la Biblia. Expóngase a la Biblia. Deje que la Biblia ministre a su corazón. Dios es luz. El que está en Él no está en tinieblas. El que anda con Él no estará perdido. Su luz viene a alumbrar nuestra oscuridad, nuestra confusión, nuestra falta de decisión en la vida, en el diario vivir. Expóngase a la Biblia. Entonces, por eso yo algún día dije: venga, hagamos un devocional y digámosle a la gente: lea la Biblia conmigo, estudie la Biblia conmigo. Y eso es lo que está pasando. Y con el tiempo Dios nos dio una gracia. Dijimos: bueno, ahora estamos, porque hay una pequeña lección, no sé si ustedes las manejan en sus cursos de entrenamiento o de crecimiento cristiano, pero una de las clases que yo manejo se llama las 5 vías de alimentación: oír, leer, estudiar, meditar y memorizar. 5 vías en las que yo dejo que la Biblia entre a mi vida. Y así fue. Entonces hicimos esto y creamos una pequeña agenda. Ya le dijimos a la gente: bueno, están oyendo, pero hay unos que no les sirve solo oír. E hicimos una agenda devocional y dijimos: ahora escuche. Y después, entonces hicimos una pequeña guía, y es leer un pasaje de 3 o 4 versículos y escribir, hacerse 3 preguntas y rayar. Wow, a otra dimensión la palabra de Dios. Porque una cosa es oír, otra cosa es sentarse a preguntarse cosas, a rayar y a decir: ah, caramba. Porque es que resulta que, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? Claro, el que es sembrado en el camino es el que oye y no entiende. Y como no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Claro, interesante. Y le hago un ejercicio para que usted se dé cuenta. ¿Qué tal el sermón esta mañana? Especial. Y si le preguntan a usted en una hora, recita 3 de los pasajes que el pastor dio. Me encantó este. 5 de la tarde, ¿qué tal el sermón esta mañana? Genial. ¿Cómo es que era el versículo? Ya empezamos a arrugar la frente. 9 de la noche se va a acostar y dice: voy a orar con el pastor, con el sermón del pastor esta mañana. ¿Qué aprendí? No es memoria. Es que yo tengo muy mala memoria. No, señores, no es mala memoria. Es que el diablo viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Por eso las iglesias con las que yo normalmente he trabajado por años, con el tiempo lo veo, porque yo cantaleteo mucho. Yo no predico, yo cantaleteo, repito y repito y parezco un disco rayado con ciertos temas. Y por eso a mis sermones la gente entra con cuaderno y lápiz. Oír no sirve, porque conforme entra se va, porque se arrebata, porque se pierde. En cambio, ¿qué fue hoy? Abro un pasaje y ahí está, todo escrito, todo para volver. Este versículo me gustó y aquí vuelvo. Y por eso los 2 versículos que van a poner en pantalla, cómo me encanta: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. ¿Y qué tal ese versículo que sigue? ¿Qué tal el otro? La exposición de tus palabras alumbra y hace entender ¿a quién? A los simples. Ahí está. Cuando yo le digo a usted, expóngase a la Biblia, mira, expóngase, lea. No lea, mire, déjeme decirle, no lea para que Dios le dé una promesa, no lea para que Dios le hable, no, lea su alimento espiritual diario, lea, acérquese a la Biblia, deje que Dios empiece a ministrar y a ministrar y a ministrar. ¿Sabe de qué está lleno nuestra mente y nuestro corazón? De mentiras, y la única que puede sacar esas mentiras es la verdad de su palabra. Cuando yo me expongo a la Biblia, esas mentiras empiezan a salir. ¿Usted no se ha dado cuenta? Porque usted dice, soy otra persona, hablo diferente. ¿A usted quién lo puso a hablar diferente? Nadie. La iglesia, los pastores no tenemos facultad, no tenemos mecanismos. ¿Qué hace que un cristiano juicioso, después de un año de estar viniendo a la iglesia, expuesto a la Biblia, hable otra cosa? ¿Qué pasó? La Biblia entró y empezó a sanar, a limpiar, a restaurar, a renovar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso dice, repítela en el camino. Por eso le dice a los papás, hay que mostrársela a los hijos en la mañana, cuando se levanten, en la noche, cuando se acuesten, ponerlas en las puertas, en los postes. Por eso, increíble. ¿Sabían ustedes que la educación de Israel está basada en ese versículo bíblico? ¿Sabían ustedes que difícil que un judío se aparte de al menos de su fe judía? Porque está basado en esto. Y vaya, mire, los papás de hoy, cristianos de las iglesias, entréguele la tablet al niño, entreténgalo, distráigalo, póngalo en una cosa y la otra, y lo que menos hacemos es enseñar la Biblia. ¿Por qué? Porque nadie da de lo que no tiene. Porque como a usted no le queda tiempo para leer la Biblia, porque pues usted tiene pastor que se la enseñe, usted tiene quien se la hable, o usted pone YouTube y escucha uno de los 3, 4, 5, 10, 20 predicadores, entonces usted dice, estoy nutrido. No, señor, usted no está nutrido, porque su tarea es suya y la responsabilidad personal es suya. Acérquese a la Biblia. Dios quiere hablarle a su corazón, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Ahora, siga la exposición de la Biblia. Si usted sigue Proverbios, porque el mandamiento es ¿qué? Lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué hace? Este libro instruye, redarguye, enseña, ministra, amonesta, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Pastores, que a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento porque la Biblia es una. No hay Nuevo ni Antiguo Testamento, la Biblia es una. Y si Dios te quiere hablar y ministrar, te hablará con una Biblia, con un capítulo de genealogías, porque ese es Dios y es el Dios de la Biblia. Segunda de Pedro, también tenemos la palabra profética más segura. Aquí no hay otra cosa, familia, no hay otra cosa. La palabra profética más segura es su palabra, la única que puede alumbrarme el camino, enseñarme a tomar decisiones. Pastor, ¿qué hago? Pastor, no es pastor, ¿qué hago? El ejercicio espiritual es Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben ustedes que es muy fácil recibir a Jesús como Salvador? Pero es difícil recibirlo como Señor. Y sobre todo cuando uno lo recibe ya adulto, porque sucede un fenómeno, y es que usted cuando recibe a Jesús de adulto, pues le pasa como al muchacho que se va de su casa muy temprano y vuelve a los 40 años. Y entonces cuando vuelve a los 40 años, sus papás le quieren decir a qué horas entra, qué hace y qué no hace. Y dice, no, papá, ya estoy muy viejo para que me digas qué tengo que hacer. Mire la edad que tengo. Y parece que muchos conocimos al Señor adultos, y como cuando ya el Señor nos viene a decir qué hay que hacer, ya como que nos sentimos demasiado adultos para arrodillarnos y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Hago o no hago este negocio? No, a los pastores nos consultan es cuando ya están metidos en el negocio y no hay nada que hacer. A los pastores nos dicen cuando yo está aburrido con la mujer y dice, pero vea, pastor, es que yo como que me equivoqué con la mujer que me casé.
O sea, nosotros vamos donde Dios es cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya el tema está hasta aquí. Ahí sí vamos donde Dios. La palabra. ¿Por qué no nos exponemos? Dice, la luz y la vida de Dios están intrínsecamente relacionados con la verdad y caracterizada por ella. Porque la verdad de Dios es eso. Simplemente expóngase. Santiago lo explica tan fácil. ¿Sabe qué dice Santiago? Que la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo donde nos miramos, porque así es. ¿No le pasa que a veces el pastor predica y usted, el marido, le dice a la señora: ¿usted por qué vino a contarle al pastor mi vida? Porque esa es la Biblia desnuda, la Biblia confronta, la Biblia me dice: esta es tu condición. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces, ¿no será por eso que muchos no se acercan? Porque tienen miedo que de pronto Dios realmente revele el estado de nuestro corazón, porque en el fondo ya sabemos cuál es nuestra condición. ¿Cómo voy a terminar este sermón de hoy? Efesios capítulo 5 versos 8 y 9 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. La Biblia no dice que nosotros estábamos en tinieblas. La Biblia dice que nuestra condición espiritual era que éramos tinieblas. Y ahora no dice que nosotros andamos en luz ni no, la Biblia dice que somos luz. Entonces, déjeme decirle una cosa. Esa luz, podríamos decir que somos como aquel bombillo. Pero ese bombillo que tiene luz, que tiene energía, ¿qué necesita? Una fuente de poder. Para que esa luz brille, para que esa luz cumpla su tarea. Y es lo que tenemos que hacer en el día a día. Simplemente permitir eso. Yo termino este sermón de pronto no como lo terminaría alguien, porque a veces los sermones se terminan bien, chévere. No, yo lo voy a terminar mal para que ustedes terminen mal esta mañana, se vayan aburridos para su casa. No, dejemos que la Biblia haga su tarea. Les voy a mostrar un ejercicio que nos hace Juan en su carta. Juan en su carta, en la primera carta de Juan estoy hablando, Juan en su carta hace un ejercicio muy interesante. Se los voy a exponer así por encima. Póngame pues mucho cuidado, muy atentos a lo que voy a hacer con este ejercicio de Juan. Juan dice en el capítulo 1, en el verso 6, dice: si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, mentimos. Póngame atención. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Capítulo 2, verso 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Ojo con el ejercicio que estoy haciendo. Si dices que tienes comunión y andas en tinieblas, mentiroso. Si dices que conoces a Dios y no guardas sus mandamientos, mentiroso, la verdad no está en ti. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está viviendo en tinieblas. Mire el ejercicio de Juan. Y ese es el ejercicio que vuelvo y juega con el que quiero cerrar este sermón hoy. 3 veces Juan en su carta le dice a los cristianos mentirosos, pero no es un ataque de Juan. Juan no nos está queriendo decir mentiras. Juan lo que nos está diciendo es: no se engañe, no se deje decir mentiras del diablo, porque las cosas son claras. El que tiene comunión con Dios está en luz. El que no está en comunión con Dios vive en tinieblas y practica el mundo de las tinieblas. Así de sencillo. O sea, Juan nos está diciendo: no nos llamemos al error. La Biblia es tremendamente clara. Mire, si algo es claro en la Biblia, es la voz de Dios y no da lugar a confusión.
Y aquí dice, simplemente examine su vida. ¿Estamos en luz? ¿Cómo caminamos? ¿Estamos en tinieblas? ¿Cómo andamos? Así de sencillo. Y esa es la realidad a la que Dios tal vez nos ha traído esta mañana. Piense cómo está su casa hoy. Piense cómo está su familia hoy. Piense cómo están llevándose las cosas en casa. Piensen en ustedes como matrimonio. ¿Cómo está la relación de matrimonio? ¿A usted no les pasa como cuando nosotros trabajamos mucho con mi esposa los talleres de parejas? Y nos pasa algo muy común. Nos sentamos con una pareja y les ponemos a hacer una pequeña evaluación. ¿Cómo está tu matrimonio de 1 a 10? ¿Sabe cuál es la calificación del varón? 9, pastor. Y eso por no colocar 10. El de la señora, 0. Bueno, la concordancia sería, si a mí me dicen que la diferencia es 4, 6, 5, 7, 3, 5. Bueno, pongamos 3, 7, 0, 9. ¿Quién está mal aquí? ¿Quién jura que las cosas están bien? Ojo que espiritualmente, ¿qué tal que le preguntemos a Dios, ¿cómo está Pedrito? Y le preguntamos a Pedrito, Pedrito, ¿cómo estás tú con respecto a Dios? ¿Y qué tal que Pedrito diga 10? ¿Y qué tal que Dios diga, yo a Pedrito hace rato no lo veo por aquí? Pedrito dejó enfriar su corazón. Pedrito está enredado en las cosas de este mundo. La palabra de Dios lo que ha venido a hacer esta mañana es a exponer tu corazón. Lo que ha venido esta mañana a este lugar es la gloria de la palabra de Dios, que ha venido a traer luz, que ha venido a alumbrar el corazón, que ha venido a decirte, no vine a decirte mentiroso, vine a decirte, no te dejes engañar. Expone tu corazón a su palabra. Expone. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Yo le voy a pedir un favor, si me colocan el videíto, quiero rogarles, denme un tiempito antes de orar. Voy a colocar dentro de nuestro ministerio, pues como les dije, llevamos el audio y tenemos una agenda para que las personas todos los días practiquen un ejercicio de leer 3 versículos de la Biblia, pero hacerse unas preguntas importantes. Esa es nuestra agenda devocional Maná. Está nuestro audio Maná y nuestra agenda devocional. Y pues yo quisiera decirles que una manera en que ustedes nos podrían ayudar a cumplir la tarea del ministerio que estamos haciendo es eso. Yo les voy a pedir un favor, yo no pido una colaboración con la agenda. La agenda es una bendición para el que la tiene. No es que colaboren, porque cuando uno colabora, compra algo y lo desecha. Esto no lo van a desechar nunca, lo van a tener todos los días en su nochero, en su mesa de noche, para que rayen, para que escriban, para que... Ahora, no es una por familia, es una por persona, para que cada uno. Nosotros tenemos las agenditas aquí al lado en esta mesa y afuera, en el parqueadero. Esa sería la mejor manera en que ustedes nos ayudan a seguir extendiendo el reino, extendiendo su palabra y haciendo que el nombre del Señor sea conocido. Si me ayudan con el video antes de orar, por favor. Maná, el alimento espiritual diario. Oír. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchar un devocional diario nos puede ayudar a desarrollar una disciplina de acercarnos a la Biblia como nuestro alimento espiritual para recibir instrucción y dirección de Dios en nuestro caminar con Él. Leer. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras. A través de nuestra agenda devocional, usted tiene la oportunidad de seguir un plan de lectura anual para leer toda la Biblia en un año. Además, le damos una porción bíblica de lectura para que lo lea y responda a unas sencillas preguntas. Estudiar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchando nuestro devocional Maná diariamente y resolviendo las preguntas de la agenda, usted paso a paso puede llegar a ser un gran estudioso de la Biblia de una manera sencilla y práctica. Memorizar. El mejor ejercicio para guardar la palabra de Dios en el corazón lo encontrará cada día en nuestra agenda devocional, donde cada pasaje bíblico será una inspiración para cambiar y ser una nueva persona. Meditar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos personas que encuentran atractivo el tema del audio y la agenda que lo escuchan varias veces al día para aprender más. Les presentamos nuestro devocional Maná cada mañana, cada día que llega a nuestras vidas como el alimento espiritual que nos sustenta y nos ayuda a crecer. Maná se ha convertido en la compañía diaria de muchos cristianos que alrededor del mundo han encontrado en este tiempo devocional una palabra viva, edificante y refrescante para mantenerlos en la carrera. Nuestras series llevan a conocer y a explorar la Biblia a través de sus historias y personajes, haciéndolo de una manera clara y sencilla para sus oyentes. Si usted está buscando conocer a Dios, su palabra, y que sea de manera diaria y bien explicado, lo invitamos a que se conecte con nosotros de lunes a viernes. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias, Jesús, por tu palabra que es verdad. El que está en Dios nunca estará en tinieblas, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Que la palabra de Dios que hoy se predicó exponga el corazón de cada hijo suyo frente a la presencia de su Padre. Que la palabra de hoy simplemente se convierta en un espejo para que Dios nos hable de nuestra realidad espiritual. Yo no sé cuál sea tu condición espiritual, pero tiene que estar en armonía con lo que dice la Biblia, con la verdad, para no engañarnos a nosotros mismos. Señor, la exposición de tu palabra alumbra. Señor, tu palabra nos permite tomar decisiones sabias y entendidas. Tu palabra, Señor, trae revelación a nuestro corazón. Tu palabra saca las mentiras de nuestra mente y nuestro corazón. Tu palabra es la única de hacer que nosotros entendamos el camino por donde debemos andar. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como el hombre que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y será comparado como el árbol que está junto a las corrientes de las aguas, que su hoja nunca cae, que da su fruto a su tiempo y todo lo que hace prospera. Hoy la palabra de Dios llega a lo más profundo de tu corazón como una lámpara que ilumina el camino, que ilumina el corazón y que nos ayuda a tomar decisiones sabias y entendidas, sobre todo decisiones espirituales. Yo oro para que la luz de Dios alumbre tu matrimonio. Yo oro para que la luz de Dios alumbre tu casa. Yo oro para que la luz de Dios alumbre tu diario caminar en la toma de decisiones en todo sentido. Gracias, Padre, por este día. Gracias por este refrigerio espiritual que traes a nuestra vida. En el nombre de Jesús doy gracias y bendigo tu nombre por esta iglesia y por cada miembro y feligrés de esta iglesia.
Que la gloria de Dios sea sobre ustedes y que Dios consolide esta iglesia de hombres y mujeres que aman a Dios y aman su palabra. Que esta iglesia cada día sea llena del resplandor de su gloria y que su Santo Espíritu coloque en ustedes cada día una palabra de poder para ir a anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por los pastores, Señor. Gracias por sus corazones de siervos. Bendícelos y guárdalos. Que la unción fresca del Espíritu Santo sea sobre la vida de ellos. Bendice sus vidas, sus familias y su diario vivir. Y también, Señor, que la sabiduría del cielo les dé la gracia de seguir pastoreando esta iglesia conforme a tu corazón, con toda la pericia que tú derramas en el corazón de cada uno. Que Dios les bendiga, que su gracia les sustente. Los encomiendo a Dios y a su palabra, que tiene poder para sobreedificarlos y no dejarlos nunca caer. Sean benditos con toda bendición espiritual y que el Señor cada día les pastoree en cada momento y en cada instante de sus vidas. El nombre de Dios sea glorificado en medio de nosotros y que Él reciba la gloria y la honra en esta mañana para su gloria y su honra. En Cristo Jesús. Amén.